están, hermanos? Es un placer para mí poder estar aquí otra vez al frente, poder conversar con ustedes un poquito sobre las señales de una buena iglesia. Y quisiera comenzar contándoles un poquito de mi vida. Y es que hace un par de semanas, más o menos, me enfrasqué en una discusión / pelea un poco fuerte. Y esta persona me decía, es que, Drake, usted no es nada empático. Es que usted no entiende lo que yo estoy sintiendo. Usted no le da valor a mis emociones. Y yo me invadió un enojo tan grande. Y ya les explico por qué. Yo estudio orientación. Gracias al Señor, y si Él lo permite, yo me voy a graduar el otro año de bachillerato en orientación, ¿verdad? Uno entra a la Universidad de Costa Rica, uno nunca sabe cuándo va a salir. Ya llevo casi 6 años y veo lejos ese título todavía, pero ahí voy. A brincos y saltos ahí voy. Y yo durante 5, casi 6 años de mi vida he dedicado el tiempo a estudiar sobre esto de la empatía y de entender a las personas y las emociones y cómo funciona, porque la orientación es eso, ¿verdad? Es un poco de acoger a la persona, de escucharla, de brindarle diferentes vertientes de lo que puede ser una solución de sus problemas. Y que esta persona me dijera, es que usted no es empático y usted no entiende lo que siento, yo me quedé, a ver, déjeme explicar, ¿cómo le explico que yo recibió todo un curso de cómo ser empático y cómo entender los sentimientos de una persona? Y ahora viene usted y me dice esto. Claro que yo estaba muy enojado y ya después en frío, ya estaba yo siguiendo dándole vueltas a la idea de lo que esa persona me estaba comentando y dije, sí, claro que esta persona tiene todo el derecho de enojarse conmigo porque yo lo estaba agarrando desde el punto de, es que yo sí sé y usted no sabe. Es que yo sé lo que usted está pasando, usted no sabe lo que usted está pasando, yo lo sé porque yo soy el profesional aquí, ¿verdad? Entonces yo empecé a sobreponer lo que yo pensaba, lo que yo creía que era lo que estaba pasando, sobre lo que esta persona estaba sintiendo, y ahí es donde yo me di cuenta de que en mi vida personal soy de esas personas que muy pocas veces, y es algo que me he preguntado por qué ha venido pasando en mi vida, he puesto lo que yo siento o lo que a mí me está sucediendo por encima de lo que a los demás le está pasando. Y es un grave error. Porque naturalmente como humanos solemos hacer eso. Esas personas que creen que el gimnasio es lo más importante y nada más es más importante que ir al gimnasio. O esas personas que dicen mi trabajo es lo más importante y no hay nada más importante que mi trabajo, ni mi familia, ni nada. Mi trabajo es lo más importante. Y podemos agarrar varias áreas de nuestras vidas que nosotros podemos decir es que esto es más importante y es inamovible de lo importante que es. Y lo sobreponemos a las demás personas. Y lo que pasa es que, bueno, pregunta para ustedes, ¿la iglesia de qué está hecha? ¿Quiénes conforman a la iglesia? ¿Quiénes? A ver, como si supieran la respuesta. ¿Quiénes? Las personas, nosotros mismos. Entonces, si ya nosotros naturalmente tendemos esa tendencia a de alguna manera poner en prioridad lo de nosotros fuera de los demás, ¿qué pasa cuando trasladamos estas actitudes a convertirla en una actitud de iglesia? Y entonces la iglesia se vuelve una institución donde la imagen de la iglesia es más importante que lo que las personas están viviendo. Donde lo que sucede aquí arriba es más importante de lo que sucede aquí adentro. Y entonces vemos que hay muchas iglesias que tienen que debatir con qué es lo más importante para ellos. ¿La imagen que le están dando a las personas de la iglesia o las personas que están conformando la iglesia? Y muchas veces caemos en eso nosotros, como iglesias. Podemos tener muchos ejemplos de muchas otras iglesias que para ellos lo más importante es lo que sucede aquí arriba, pero no lo que sucede abajo. Entonces, me he dado la tarea de investigar un poquito de cómo podemos darle una solución a esto y cómo enlazamos esto con lo que hemos estado viendo. Y la señal de una buena iglesia, podemos decir que es que pone a las personas de primero. Y creo que les acabo de dar la solución de la problemática, pero vamos a desglosarlo un poquito más para entender qué significa poner a las personas de primero. Y como bien leíamos hace un momento, nos vamos a lo que dice Marcos 9. Y antes de entrar a la parábola que estaban leyendo, antes de entrar a lo que sucedió,
¿verdad? Con los discípulos que se acercan y discuten con Jesús de quién es el más importante. Y Jesús hace toda una analogía al respecto con los niños. Pasa algo muy, 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 muy importante que a veces dejamos de lado. Y es en el versículo 30 hasta el 32, que dice así: dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendieron lo que quería decir con esto y no se atrevieron a preguntarlo. Cuando hablamos de las señales de una buena iglesia y entendemos que es que poner a las personas primero, hay que entender cómo desglosamos esto. Y el primer puntito para entender qué es poner una iglesia de primero es que envuelve a las personas. ¿En qué lo envuelve? En la pasión de Jesús, en la pasión de Cristo. Los discípulos, antes de empezar con esa discusión de quién es el más importante aquí, Jesús venía contándoles algo importantísimo. Les estaba diciendo: yo tengo que morir, yo voy a tener que sufrir aquí. Y ellos no lo estaban entendiendo, no le estaban dando prioridad, porque seguro en sus cabezas estaban pasando todavía: mira, ¿y quién es el más importante? Y ellos no estaban entendiendo que Jesús les está explicando la pasión de Cristo. ¿Y cómo podemos definir la pasión de Cristo? Bueno, podemos decir: la pasión de Cristo vino, murió y resucitó, pero también vino y nos enseñó. Y vino y nos enseñó de maneras magníficas lo que es envolver a las personas. Porque Jesús vino y sanó enfermos. Jesús vino y comió con esos enfermos. Jesús vino, levantó a los muertos. Jesús vino e hizo muchas cosas. Y no solo eso, no se quedó en lo que Él hizo con ellos, sino que Él se relacionó con ellos. Fue a las casas, se sentó, comió. Probablemente algunos chistes hicieron mientras comían. Él se relacionó con ellos de una manera que nos dijo: esto es lo que yo quiero, esta es la pasión. Jesús tenía una pasión por las personas. Él la apasionaba construir relaciones con ellos. Y esto es lo que los discípulos no estaban entendiendo. Jesús sí vino y murió, pero murió por una razón, murió por nosotros. Y qué curioso, porque justo fue un mandato que Él dijo. Juan 15, 12 al 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién más modela esto? Jesús en su propia carne está diciendo: yo les digo que el buen amigo su vida da, y yo voy a dar mi vida por ustedes. Por amor, Él dio nuestra vida, su vida por nosotros. Por amor, Él se entregó en una cruz y murió por nosotros. Y nos empieza a modelar esa pasión que hay que tener por las personas. Esa pasión de ir por ellos y decir: me voy a entregar a ti. Voy a ir y voy a sufrir por ti. Voy a ir a entregarme a esas personas que vienen nuevas a la iglesia, que no conocemos, que no sabemos cuál es su historia de vida. Jesús dijo: yo voy y me voy a entregar a esas personas. Y nos invita a nosotros y dice: ahora ustedes vayan y háganlo. Porque somos una iglesia que nos consideramos por ser un grupo grande, pero unido. Todos nos conocemos de alguna manera. Entonces, de esa manera, tenemos que también conocer la vida íntima de esas personas. Así como nos encargamos de saludarlos un domingo de pasada, no, Jesús le está diciendo: dé su vida por esas personas, involúcrese, apasionese por esas personas. ¿Sabe usted la historia de la vida de la mayoría de las personas de esta iglesia? ¿Sabe usted las situaciones difíciles en las que han pasado? ¿Sabe usted si está pasando actualmente una situación difícil alguna de las personas que estamos aquí? Muchas veces la respuesta va a ser: no lo sabemos. Porque nos ha faltado tal vez esa chispa, esa pasión de: voy a ir a preocuparme por esas personas. Ese miembro que tal vez lleva 1, 2, 3 semanas sin venir, ¿qué pasó? Para apasionarnos es sentarnos con ellos, tomarnos un café tal vez y hablar con ellos y conversar con ellos. Que ellos nos cuenten su historia, nosotros contarles la historia de nosotros. Y a medida que va pasando este largo tiempo, te das cuenta que esta persona se abrió contigo, tú te abriste con ella y ahora son buenos amigos, tienen una buena relación. Y ahí empieza
esa pasión por las personas como Jesús la tuvo. Una pasión que envuelve a los demás es también la forma en cómo Jesús ve a las personas. ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús le devolvió la vista al ciego que escupe en la tierra? Veamos a ver lo que pasa. Dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es lo que pasa al puro inicio de Juan 9, del 6 al 7. Y hay que esperar casi 30 versículos después para entender por qué Jesús le hizo esto. Porque Jesús sí deja que el ciego vuelva, que le hagan preguntas, que lo hostiguen, ¿verdad? Que lo cuestionen, quién lo salvó, que lo expulsen de la sinagoga. Y hasta después de eso Jesús se acerca, casi 30 versículos después, y le dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarle le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó. Jesús es el que estaba contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. 30 versículos, casi 30 versículos espera Jesús para darle la noticia a quién es Él. Y eso es un ejemplo de cómo Jesús ve a las personas. Jesús no ve a las personas como, sí, voy a otro miembro más para mi club, vamos, ahí voy a enseñar, voy a decirle quién es. Sí, otro más que se va a unir a... No, Jesús veía necesidades. Jesús no solo se enfocó en educarlo, no, Jesús dijo, ven, que yo sé que algo te falta. A esa persona le faltaba la vista. Y Jesús se fijó en esa necesidad. Jesús se fijó en el corazón. Y lo buscó y dijo, te hace falta esto, yo te lo doy. Y después de que le sacia esta necesidad de esta persona ciega, es que después viene y se presenta como Él es. Muchas veces como iglesias preferimos entrar con los tacos de frente a las personas y decirle, este es el evangelio, apréndalo y vamos a bautizarlo de una vez. Y la persona, pero tengo hambre. ¿Cómo le voy a poner yo atención a lo que usted me está diciendo cuando tengo la panza vacía? Créame que todo lo que usted me ha hablado, lo bonito y todo lo bueno que hizo Jesús, ni siquiera me entró porque tengo hambre. Todo lo bonito que usted me ha venido a decir de Jesús no me entró porque tengo un desastre en mi casa. Porque estoy en un proceso de divorcio, porque me estoy separando de mi mujer, porque mis hijos no me hacen caso y andan en malos pasos, porque me acaban de despedir del trabajo y no sé qué voy a hacer. Jesús nos está diciendo, ¿quieren ser una buena iglesia? Una iglesia que pone primero a las personas. Fíjense en las necesidades de las personas. ¿Cuáles son las necesidades de la población de desamparados? Porque queremos llenar la iglesia de personas, pero no queremos trabajar con las necesidades de esas personas. Porque traer personas nuevas es traer problemas nuevos. Porque cada persona es un mundo y cada persona tiene sus necesidades. Y nosotros queremos atravesarles el evangelio sin ni siquiera haberle preguntado, hey, ¿estás bien? Y Jesús lo hacía. Jesús lo vio y sanó primero su necesidad y después presentó quién era Él. Ese es el orden que nosotros también tenemos que tener. Queremos envolver a las personas en esa pasión de Jesús. Queremos volver a las personas en esas enseñanzas de Jesús. Entendamos que hay necesidades de por medio que hay que sanar antes de llegar a eso. Entendamos que hay un esfuerzo interno de nosotros en buscar esa pasión por esas personas, esas ganas de trabajar con los trapos sucios de la persona. Y eso es lo que hace una buena iglesia, que envuelve a las personas. Y más adelante, volviendo al relato de Marcos, sucede algo que, digo, es que si los discípulos sí son, ¿verdad? Y los discípulos vienen peleando y llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, debe ser el último de todos y servirle a todos.
Y en este fragmento nos demuestra cuál es la pasión de los discípulos y cuál es muchas veces la pasión de las iglesias hoy en día. Porque como les decía al principio, si nosotros trabajáramos este fragmento de Marcos, hoy en día, cambiando los discípulos, como las frases que dirían las iglesias, diría, ¿verdad que para ser una buena iglesia hay que tener el mejor sistema de sonido? ¿Verdad que para ser la mejor iglesia, el predicador tiene que ser un predicador de 10? Tiene que ser ese predicador que haya escrito libros, que tenga un montón de maestrías, que sea súper preparado, que de verdad te enseñe. Podemos decir que la mejor iglesia es esa iglesia que llena 200, 300, 1000 personas por culto. Porque es como lo vemos nosotros. Y a veces nos dejamos ir por esas pasiones de nosotros. La pasión de los discípulos hoy se ve representada muchas veces en nosotros. Ese deseo de ver la iglesia llena. Y aquí hay que preguntarnos, bueno, ¿llenamos la iglesia y llenamos los corazones? Llenamos la iglesia, pero llenamos la barriguita de algunos de los hermanos que no pueden cómo solucionar su alimentación. Ser una buena iglesia es quitarse estas pasiones de nosotros y entender que no es eso. Que no es ser la iglesia más grande de Desamparados y que no es el tener 5, 10, 20 pastores porque tenemos 30,000 personas aquí. No, eso no es ser una buena iglesia. Es una iglesia que pone primero a las personas. Y como último, Jesús encierra y concluye esto de una forma magnífica. Como el gran maestro que es, vuelve y dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y esto es muy, muy curioso, porque Jesús pone un niño y dice, tienen que servirle a ese niño. Y muchas veces en nuestra cabeza cuando servimos es, bueno, yo voy a servir para obtener algo a cambio. O yo voy a hacer esto para obtener algo a cambio. Voy a hacer este favor para que después me deban un favor. Pero ¿cómo usted va a hacer eso con un niño? Con un niño tiene que haber un interés sin nada de por medio. Es un interés genuino por un niño. Y ahora, ¿quiénes son esos niños hoy en día? Esos niños son nuestros hermanos menores. Porque creo yo, y confírmenme ustedes, que es el eslogan para hablar de la iglesia, de la primera iglesia bautista en Desamparados es somos familia. ¿Cierto o no? Sí, somos familia. Sí, digámoslo todos juntos. Somos familia. 1, 2, 3. Somos familia. Eso, somos familia. Y nos sentimos como familia, ¿verdad? ¿Y qué pasa en una familia? Que se cuidan entre ellos. Y si nosotros somos familias, entonces tenemos que tratarnos como hermanos. ¿Y cómo se tratan los hermanos? Bueno, déjenme decirles que, creo que mi hermano no está, está allá en el fondo ayudando. Y les voy a contar una historia de mi hermano. Espero que mi hermano no se enoje conmigo. Mi hermano estaba en la escuela y había varios muchachos que le estaban haciendo bullying y lo venían persiguiendo. Cuando a mí me cuentan eso, al día siguiente yo estaba en la salida esperando a los muchachos. Yo dije, a mi hermano nadie le toca un pelo. Y es así, a mi hermano nadie me lo toca. Y a mi hermana mucho menos, ¿verdad? Dios guarde, porque para mí son mis hermanos, soy el hermano mayor. Mi deber como hermano mayor es proteger a mis hermanos menores. Mi deber como hermano mayor es enseñarle a mis hermanos menores. Mi deber es velar porque ellos crezcan bien, velar porque ellos vean en mí una compañía, un amigo, alguien que está ahí para cuando ellos lo necesitan. Y me encanta porque varias veces mi hermano se me acerca y se sienta todo serio y me dice, Drake, ¿me puede dar un consejo? Siempre es de amor, pero por lo menos me pide un consejo. Y esos mismos roles que pasan en la familia es lo que tiene que pasar en una buena iglesia. Ustedes son mis hermanos mayores.
Ustedes tienen que cuidarme y protegerme. Yo soy el hermano mayor para muchos y yo tengo que cuidarlos y protegerlos también. Porque somos una familia y como familia tenemos que trabajar en conjunto. Y como familia los mayores cuidamos de los menores. Y como familia tenemos que velar porque crezcamos juntos bajo un buen entendimiento. Que entendamos lo que el Señor nos está queriendo decir para que no nos desviemos por nuestras pasiones, sino velar por la pasión de Jesús y cómo Jesús vivió su pasión por las personas. Así que, hermanos, lo que les quiero dar a entender es que una buena iglesia que pone primero a las personas es una iglesia que se interesa por sus necesidades, que se interesa por lo que pasa en sus corazones. Y es una iglesia que nos tratamos como hermanos, que estamos cuando más no lo necesitemos. Porque muchos de ustedes han tenido buenos hermanos que han estado en esos momentos difíciles. Y ojalá ustedes puedan encontrar esos hermanos que pueden estar con ustedes en momentos difíciles en esta iglesia. Porque lastimosamente yo he tenido experiencias negativas en otras iglesias. Experiencias donde yo voy y entro y la música es increíble y la prédica es increíble, pero no conocí a nadie. No conocí ni un solo líder de esa iglesia. No conocí a nadie más que yo y a la persona que iba conmigo y nada más. Pero cuando entramos, y eso es algo que yo no cambio por nada, porque me siento a reflexionar luego en mi casa después de que visité esa iglesia y dijo, es que la PBD tiene algo distinto, y es que usted entra y usted ve a doña Patria ahí corriendo. Y usted la va, o si no es, vaya pregúntele quién es, de dónde viene, vamos, denle un papelito. Y si no es el pastor Roberto que se sienta, y hola hermano, ¿cómo está? Y le saca conversación y después de esa conversación terminan un café entre semana. O usted ve a doña Ninfa también, que a veces va y se asoma y todos nosotros estamos esas personas que no dejamos que nadie aquí se vaya sin un saludo, sin un hola, buenos días, gracias por venir. Y eso es lo que hace una buena iglesia. Somos una buena iglesia. Quiero creer que somos una buena iglesia. Muchas cosas por mejorar, pero una iglesia que pone primero a las personas es esta, la que no deja que se vaya un corazón vacío. Que el Señor nos ayude a ser una